la rumba, la casa de mi Señor, alzando todos las manos, así se alaba al Señor, alzando todos las manos, así se alaba al Señor. Aea, 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 aea. That's right. Sí. Se prendió la rumba, la casa de mi Señor. Se prendió la rumba, la casa de mi Señor. Moviendo todos el cuerpo, así se alaba al Señor. Moviendo todos el cuerpo, así se alaba al Señor. Aea, aea. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes 20 de abril del 2020. Dándole gracias al Señor por este nuevo día de vida que Él nos concede a todos y cada uno de nosotros. Agradecidos por la vida que el Señor nos concede en este nuevo día. Vamos a colocarnos en la presencia del Todopoderoso, en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a esta transmisión de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida que nos concede a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el amor con que nos amas, por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Te pedimos que durante este día seamos sellados con la luz del Espíritu Santo y con tu preciosa sangre para hacer tu obra en cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios omnipotente, que renovados por los auxilios pascuales que nos han liberado de la herencia del pecado, así podamos adquirir la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para Marta Archila. Dice: presente en este nuevo día que Dios nos da la oportunidad. Así sea. Con la gracia de Dios vamos a disfrutar de este día que el Señor nos regala a todos y cada uno de nosotros. Pues bien, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que el Señor nos regala para la liturgia de este día. Vamos a abrir el corazón, el alma y el espíritu. Vamos a abrir los oídos de nuestro corazón y los oídos de nuestro cuerpo físico para recibir la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo del 23 al 31. Una vez puesto en libertad Pedro y Juan, se dirigieron a los hermanos y les contaron todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos del Sanedrín les habían dicho. Ellos, al oírlo una vez, oraron a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ello. Y tú pusiste con tu Espíritu Santo estas palabras en boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. De hecho, en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato se aliaron con las naciones y con la gente del pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste como Mesías, llevando a cabo lo que tú de antemano habías dispuesto que sucediera. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus servidores que puedan proclamar con toda libertad tu palabra, y extiende tu mano para hacer curaciones, milagros y prodigios
por la invocación del nombre de tu santo siervo Jesús. Y luego que terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con libertad de espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que nos unamos al Salmo 2 respondiendo: dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarra de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Ahora vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 8. Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar, porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó: ¿cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús le respondió: te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio del Espíritu nace lo espiritual. No te extrañes de que te haya dicho que debe volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace en el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos regala la liturgia para este lunes 20 de abril. Ahora vamos a abrir el corazón para escuchar el mensaje que el Señor quiere darnos a hoy. El mensaje que el Señor quiere regalarnos a todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Pues bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, la primera comunidad cristiana nos da a nosotros un gran ejemplo magnífico de la oración a partir de los hechos de la vida. Cuando Pedro, mis queridos hermanos, y Juan volvieron a donde estaban reunidos los suyos y contaron lo que había pasado en su encuentro con las autoridades, todos se pusieron a orar. Pedían, mis queridos hermanos, podían haber retenido otras reacciones, preparar alguna cosa para esconderse, pero ellos deciden ponerse a orar. Pusieron a orar con Dios, a encontrarse con Dios. A partir de las circunstancias que estaban viviendo, ellos deciden orar. Saben orar la vida, mis queridos hermanos, viéndola desde los ojos de Dios. Lo hacen sirviéndose del Salmo 2 que lo escuchábamos hoy.
Por esto lo rezamos hoy como salmo responsorial. Este salmo, mis queridos hermanos, se refiere a otra etapa de la historia en que unos reyes y príncipes conspiraban contra el ungido, o sea, el rey de Israel. Aquí, mis queridos hermanos, la comunidad de Jerusalén lo reza aplicándolo a su propia historia. Son Pilatos y Herodes y los judíos los que han tramado la muerte del ungido por excelencia, de Jesús de Nazaret, del Mesías en hebreo y Cristo en griego, que significan lo mismo, el ungido. Y piden ellos a Dios una cosa que tal vez nosotros no hubiéramos puesto en primer lugar. Nos hubiera resultado más espontáneo, mis queridos hermanos, pedir que Dios nos liberara de la persecución. Pero ellos no hacen eso. Ellos le pidieron a Dios la valentía. ¿Para qué? Para poder seguir anunciando la palabra de Dios. Ellos le piden el coraje, la valentía, la fuerza, para ellos poder continuar anunciando la palabra de Dios, lo que nosotros no hubiéramos hecho. Nosotros lo primero que lo hubiéramos hecho, estando en la circunstancia de ellos, era pedirle al Señor que nos liberara de las manos de los enemigos. Pero ellos no hicieron eso. Piden a Dios en su oración: danos fuerza, danos valentía, danos coraje, danos mucha resistencia para poder seguir anunciando la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Entonces ellos eso es lo que le piden al Señor: poder seguir extendiendo el reino de Dios, que pueda seguir anunciando la buena noticia del Evangelio a todos. Si para ellos hace falta carisma y milagros, también lo pedimos a Dios, para que todos sepamos hacer siempre la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, y el temblar, que dice la palabra de Dios que tembló el lugar donde ellos estaban, el temblar del lugar de la reunión se interpreta en las Sagradas Escrituras como el asentamiento de la oración de Dios, que Dios escucha la oración de la comunidad, los llena de su espíritu como un renovado Pentecostés para ellos, y así puedan seguir, mis queridos hermanos, predicando la palabra de Dios a pesar de las autoridades que se oponían contra ellos, mis queridos hermanos. Ahora, adentrándonos en el Evangelio que hemos escuchado, el Evangelio de San Juan, en el día de hoy, a partir de hoy, durante todo este tiempo de la Pascua, iremos leyendo el Evangelio de Juan. Empezando, mis queridos hermanos, durante 4 días por el capítulo 3, el diálogo entre Jesús y Nicodemos. Ese fue el que escuchamos hoy. El Evangelio de hoy nos trae, mis queridos hermanos, una parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, mis queridos hermanos, aparece varias veces en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía una cierta posición social, tenía un liderazgo entre los judíos, y porque además formaba parte del tribunal, formaba parte del Supremo Tribunal. En el Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, él representa al grupo de los judíos que eran piadosos y que eran sinceros, pero que no llegaban, mis queridos hermanos, a entender todo lo que Jesús hacía y lo que Jesús hablaba, lo que Jesús predicaba. Por más piadosos que fueran, por más que hiciera parte del grupo de los piadosos, no lograba comprender todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús hablaba. Nicodemo había oído hablar de las señales y de los prodigios y de los milagros que el Señor hacía en medio de su pueblo, de las cosas maravillosas que Jesús había sido o que hacía, y que en él había quedado impregnado o había quedado impresionado, y quería conocer a ese Señor del cual hablaba. Él quiere entonces, Nicodemo quiere conversar con Jesús. ¿Para qué? Para poder entenderlo mejor. Era una persona muy cultivada, que pensaba
entender las cosas de Dios. Esperaba al Mesías con un librito de la ley en la mano para verificar si lo nuevo anunciado por Jesús estaba de acuerdo a la ley o no estaba de acuerdo a la ley. Mis queridos hermanos, Jesús hace percibir a Nicodemo que la única manera que alguien tiene para poder entender las cosas de Dios es nacer de nuevo. Hoy acontece lo mismo. Esa es la manera como Jesús le hace entender a Nicodemo que para poder uno comprender las cosas de Dios, para poder comprender a Dios, debe nacer de nuevo. ¿Y cómo debe nacer? Del agua y del Espíritu. Entonces, eso es lo que el Señor hace con Nicodemo. Le da a entender cómo es que debe para él comprender lo que el Señor está anunciando. Mis queridos hermanos, nacer de nuevo, mis queridos hermanos. Y esto hoy acontece lo mismo. Algunos, como Nicodemo, mis queridos hermanos, aceptan como nuevo solo aquello que está de acuerdo a sus propias ideas. Aquello, mis queridos hermanos, con lo que uno está de acuerdo. Mis queridos hermanos, que no va en contra de lo que yo creo. Mis queridos hermanos, aquello que está de acuerdo con sus propias ideas. Aquello con lo que uno no está de acuerdo se rechaza como contrario a la tradición. Eso también en nuestra vida lo podemos ver. Así como allá en aquella época se aplicaba en las autoridades judías, todo aquello que se predicaba, que se anunciaba y que no iba de acuerdo a la ley de Moisés, a los preceptos que ellos guardaban, era rechazado. Hoy en nuestra sociedad pasa lo mismo. Nos dicen una cosa, pero si no van de acuerdo a nuestro querer, a nuestras costumbres, a nuestros caprichos, a mi manera de pensar y de ver las cosas, no la acepto, la rechazo, la rechazamos. En nuestra sociedad también se vive lo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, otros se dejan entonces sorprender por los hechos y no tienen miedo a decir y nacer de nuevo. Otros, en cambio, aceptan las cosas de Dios como deben ser, sin ningún reproche, y nacen de nuevo, mis queridos hermanos. Ahora, en Juan capítulo 3, versículo 1, un hombre llamado Nicodemo vamos a encontrar. Poco antes del encuentro de Jesús con Nicodemo, el evangelista hablaba de la fe imperfecta de ciertas personas que se interesaban solo en los milagros de Jesús. Eso lo podíamos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 23 al 35. Nicodemo, mis queridos hermanos, era una de estas personas. Tenía muy buena voluntad, pero su fe era muy imperfecta. Su fe aún era imperfecta. Su fe todavía no era bien madura, como decimos. La conversación con Jesús le va a ayudar a percibir que debe dar un paso más para poder profundizar en su fe, en Jesús y en Dios. Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, entonces ese encuentro con el Señor va a permitir en nosotros que nuestra fe madure hasta la plenitud para poder comprender lo que el Señor dice, hace y en nuestra vida, lo que el Señor nos pide. Así como le pasó a Nicodemo con la conversación que tuvo con Jesús, esta conversación le ayudó a percibir que debía dar un paso más en su vida para poder profundizar, para poder comprender en su fe lo que Dios hacía en Jesús. Ahora en Juan capítulo 3 versículo 2 encontramos la primera pregunta de Nicodemo a Jesús. Tensión entre lo viejo y lo nuevo. Nicodemo era un fariseo, obvio. Era un fariseo, persona conocida entre los judíos y con un buen raciocinio, es decir, una persona con un buen intelecto. Se fue a encontrar con Jesús de noche y le dice al Señor, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede realizar los signos, es decir, los milagros que tú realizas si no está con Él, si no está con Dios. Nicodemo, mis queridos hermanos, opina sobre Jesús desde los argumentos que él tenía. Lleva dentro de sí, desde los argumentos que lleva dentro de sí. Esto es un paso importante, pero no basta para conocer a Jesús. Las señales que Jesús hace pueden despertar a las personas el interesarse por Él, por algo. Pueden engendrar curiosidad, pero no engendra, mis queridos hermanos, no engendran la entrada en la fe. No hacen, mis queridos hermanos, no hacen ver el reino de Dios presente en Jesús. Por eso es necesario dar un paso más. ¿Y cuál es este paso, mis queridos hermanos? Lo encontramos en Juan 3, versículo 3. La respuesta de Jesús a Nicodemo, cuando le pregunta: Señor, pero ¿cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo es posible volver a nacer de nuevo? Si esa fue la primera pregunta que Nicodemo le hizo al Señor. ¿Cómo puedo nacer de nuevo si ya soy viejo? ¿Es que al caso puedo volver al seno de mi madre para volver a nacer? Y aquí está la respuesta de Jesús que le da a Nicodemo en Juan 3, versículo 3, y que es la misma respuesta para ti y para mí hoy. La respuesta de Jesús: tienes que nacer de nuevo. Para que Nicodemo pueda percibir el reino presente en Jesús, él tendrá que percibir el reino presente por el nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, mis queridos hermanos. Tiene que nacer de lo alto. Aquel que trata, mis queridos hermanos, que trata de comprender a Jesús solo a partir de sus propios argumentos, de sus propias ideas, no consigue entenderlo. Jesús es más grande. Si Nicodemo se queda solo con el catecismo del pasado en la mano, no va a poder entender a Jesús. Si tú te quedas solamente con el catecismo que te han dado y no vas más allá, no podrás entender al Señor. Tendrá que abrir del todo su mano. Mis queridos hermanos, tendrá que dejar todo a su lado, sus propias certezas, sus propios caprichos, sus propias ideas, su manera de pensar, para poder comprender al Señor, para poder entender al Señor. Tendrá que escoger entre, de un lado, guardar la seguridad que le viene de la religión organizada, de sus leyes y tradiciones, y de otro, el lanzarse a la aventura del Espíritu Santo para poder comprender al Señor. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente encerrados en leyes y en preceptos que a veces son humanos, no son ni de Dios, y nos quedamos cuadriculados que si no se hace esto así como los hombres lo han pedido, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, y el Evangelio nos dice que no es así. No podemos quedarnos encerrados en normas humanas. Solamente hay que cumplirlas, sí, obvio, pero no son el fin. El fin es un paso más allá para comprender al Señor. Ahora en Juan, capítulo 3, versículo 4, encontramos la segunda pregunta de Nicodemo. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Nicodemo no quiere dar el brazo a torcer y pregunta con una cierta ironía al Señor: ¿cómo una persona puede nacer de nuevo siendo ya tan viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez al seno de la mamá para poder nacer de nuevo? Mis queridos hermanos, Nicodemo se tomó las palabras de Jesús muy al pie de la letra, y por esto no entendió nada de lo que el Señor decía. Él hubiera tenido que percibir que las palabras de Jesús tenían un sentido simbólico. Muchas veces nosotros también nos tomamos las palabras de Jesús al pie de la letra, que no entendemos nada, que no somos capaces de comprender al Señor.
Y a veces la palabra de Dios, si no la tomamos al pie de la letra, nos cega y no nos permite comprender lo que el Señor verdaderamente quiere darnos a conocer. Cuando a veces la palabra de Dios nos da un símbolo, nos da una simbología. Y en Juan 3, versículo del 5 al 8, encontramos la respuesta de Jesús. Nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Jesús explica lo que quiere decir nacer de lo alto o nacer de nuevo. Y nacer de lo alto y nacer de lo nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Aquí tenemos una alusión muy clara al bautismo que tú y yo hemos recibido. A través de la conversación de Jesús con Nicodemo, el evangelista nos convida a hacer una revisión de nuestro bautismo. Relata las siguientes palabras de Jesús: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Carne significa, mis queridos hermanos, aquello que nace solo de nuestras ideas, aquello que nace solo de nuestros pensamientos, de nuestros caprichos, de nuestras ideologías. Eso es lo que significa carne. Lo que nace de nosotros tiene nuestra medida. Nacer del Espíritu es otra cosa totalmente distinta a la que tú y yo creemos que es. El Espíritu es como el viento, dice la palabra de Dios. El viento sopla donde quiere, pero simplemente se oye su voz, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu de Dios. El viento tiene, mis queridos hermanos, dentro de sí un rumbo, una dirección. Percibimos la dirección del viento, por ejemplo, el viento del norte o el viento del sur. Pero no conocemos ni controlamos la causa a partir de la cual el viento se mueve en esta u otra dirección. Así, de esa misma manera, es el Espíritu de Dios en nosotros. Así actúa el Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Nadie es Señor del Espíritu. Eclesiástico 8:8. Lo que más caracteriza al viento, al Espíritu, es la libertad. El viento se mueve por donde quiera y para donde quiera. Así es el Espíritu de Dios en nosotros. Aletea donde quiera, con quien quiera y como quiera. Entonces, mis queridos hermanos, el viento es el Espíritu. Es como el aire también, que se mueve en libertad. El Espíritu y el viento son iguales. Se mueven en libertad para donde quiera y por donde quiera. El viento, mis queridos hermanos, el Espíritu es libre. No puede ser controlado. Él actúa sobre los otros y nadie consigue actuar sobre él. Él actúa sobre nosotros y nadie puede actuar sobre él. Su origen es el misterio. Su destino también es el misterio. El barquero tiene que descubrir, mis queridos hermanos, en primer lugar, el rumbo del viento. Después, tiene que colocar las velas según ese rumbo. Es lo que Nicodemo y todos nosotros debemos hacer. Una llave para entender mejor las palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo. La lengua hebraica, mis queridos hermanos, usa la misma palabra para decir viento y espíritu. Como ya he dicho, el viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección. El viento del norte, el viento del sur. El Espíritu de Dios tiene un rumbo, un proyecto que ya se manifestaba en la creación, bajo la forma de una paloma que aletea sobre todo, que aletea sobre el caos, nos dice Génesis 1:2. Año tras año, mis queridos hermanos, Él renueva la faz de la tierra y coloca en movimiento la naturaleza a través de las ausencias de las estaciones. Este mismo Espíritu está presente en la historia
hace secar el mar rojo, también nos dice la palabra de Dios, Éxodo 14, 21. Hace pasar las codornices y las deja caer sobre el campamento. Números 11, 31. Ese mismo espíritu está con Moisés y a partir de él se distribuye entre los israelitas, entre los líderes de la gente. Número 11, 24, 25. Ese mismo espíritu, mis queridos hermanos, estaba con los líderes y los lleva a realizar acciones de liberación. Otoniel, por ejemplo. Gedeón, otro. Jefté, por ejemplo. Sansón también. Saúl, Débora, la profetisa. Mis queridos hermanos, su acción en los profetas, la acción del Espíritu Santo en los profetas produce envidia en los demás. Pero Moisés reacciona. Ojalá que Dios comunicara su espíritu a todo el pueblo y profetizara. Entonces, mis queridos hermanos, la acción del Espíritu Santo ninguno de nosotros la puede controlar. Así como nosotros no podemos controlar el aire. El aire sopla y se mueve por donde quiere y para donde quiere. Así es la acción del Espíritu Santo cuando nosotros nacemos de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu Santo. Y ustedes y yo ya hemos nacido de nuevo porque hemos recibido el bautismo. Y ese Espíritu Santo que hemos recibido en el sacramento del bautismo es el que actúa en usted y en mí como Él quiere en absoluta libertad. Así como lo hizo, que actuó en esta manera en los profetas, en todas las personas de que nos habla el Antiguo Testamento, actúa en la creación. Por eso dice el Génesis que aleteaba sobre el caos de la tierra. Así el Espíritu Santo actúa en la vida de la persona que ha nacido de nuevo. A lo largo de los siglos, mis queridos hermanos, creció la esperanza de que el Espíritu de Dios orientara al Mesías en la realización del proyecto de Dios y bajara sobre todo el pueblo de Dios. La gran promesa del Espíritu se manifiesta de muchas formas en los profetas del exilio. La visión de los huesos secos resucitados por la fuerza del Espíritu de Dios. La efusión del Espíritu de Dios sobre todo el pueblo. La visión del Mesías siervo que será ungido por el Espíritu. ¿Para qué? Para establecer el derecho en la tierra y anunciar la buena nueva a los pobres. Ellos vislumbraban un futuro en que la gente cada vez de nuevo renace por la efusión del Espíritu Santo. Y el Evangelio de hoy, el Evangelio de Juan, usa muchas imágenes y símbolos para significar la acción del Espíritu. Como en la creación, así el Espíritu desciende sobre Jesús como una paloma venida del cielo. Juan 13:32. Es como el comienzo de la nueva creación. Jesús habla, mis queridos hermanos, las palabras de Dios y nos comunica al Espíritu sin medida. Juan 3:34. Sus palabras son espíritu y vida, dice la palabra de Dios en Juan 6:63. Cuando Jesús se despide de los discípulos, dice que enviará a su consolador, a otro defensor. ¿Para qué? Para que se quede con nosotros. Es el Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17. A través de su pasión, de su muerte y de su resurrección, Jesús conquistó el don del Espíritu Santo para nosotros. Mis queridos hermanos, qué regalo tan hermoso que el Señor nos hace. Conquista el Espíritu Santo para darnos a nosotros, para dejarlo con nosotros. Por eso, antes de irse, le dice a los discípulos: ahora me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré el Paráclito, les enviaré mi Consolador, es decir, les enviaré el Espíritu Santo para que siga revelando la verdad, para que el Espíritu Santo actúe en cada uno de ustedes, y es el mismo que actúa en ti y en mí, mis queridos hermanos.
Jesús entonces conquistó el don del Espíritu Santo para nosotros a través del bautismo. Todos nosotros recibimos este mismo Espíritu de Jesús. Cuando mis queridos hermanos recibimos el bautismo, ahí recibimos este mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Cuando apareció a los apóstoles, Jesús sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el agua que brota desde el interior de las personas que creen en Jesús. El primer efecto de la acción del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, en nosotros es la reconciliación. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes le retengáis los pecados, les quedarán retenidos. Juan 20:23. El Espíritu se nos dará para que podamos recordar, para que podamos entender el significado pleno de las palabras de Jesús. Para eso es el Espíritu Santo. Para eso es la función del Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender, podamos entender las palabras de Jesús. Mis queridos hermanos, animados por el Espíritu de Jesús, podemos de esa misma manera adorar a Dios en cualquier lugar. Aquí se realiza la libertad del Espíritu del que nos habla San Pablo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Mis queridos hermanos, para que reflexionemos, ¿cómo acostumbras a reaccionar ante las novedades que se te presentan? ¿Cómo es la manera en que tú actúas en tu vida ante una novedad que se pueda presentar? ¿Como Nicodemo, que acepta la sorpresa de Dios? ¿O cómo? Jesús compara la acción del Espíritu Santo con el viento, que nos revela esta comparación sobre la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Has pasado por alguna experiencia que te dio la sensación de nacer de nuevo? ¿Has tenido en tu vida una experiencia donde tengas esa sensación de haber nacido de nuevo? ¿Cómo la has vivido y cómo la has asumido? ¿Has creído que esa sensación o esa acción ha sido de Dios o ha sido de sus fuerzas? ¿O es algo natural? El renacer de lo alto, renacer del Espíritu que da vida, mis queridos hermanos, es la primera acción de Dios en nuestra vida. Cuando aún no se llamaban así los cristianos, Dios ya estaba actuando en ellos para que recibieran la unción del Espíritu Santo. Una comunidad en paz, mis queridos hermanos, esto significa que en nuestra comunidad había lugar de la acción del Espíritu Santo. Cuando una comunidad vive en paz, está la presencia del Espíritu Santo. Cuando una familia vive en paz, es porque ahí actúa la acción del Espíritu Santo. Cuando uno personalmente vive en paz, es porque en cada uno de nosotros está actuando la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae paz. El Espíritu Santo calma. El Espíritu Santo serena el espíritu del hombre, el espíritu de la persona, mis queridos hermanos. El amor lo cubre todo. Para calificar una comunidad cristiana sobre esto, debemos preguntarnos, ¿cómo es la actitud de los cristianos? ¿Será que esos cristianos están actuando bajo la acción del Espíritu Santo o sobre qué están actuando? Mis queridos hermanos, y esto es lo que le explica Jesús a Nicodemo. Nacer de lo alto, porque el único que puede hacer esto es el Espíritu de Dios. Esta es la obra del Espíritu. La iglesia la hace, mis queridos hermanos, la iglesia la hace a través del sacramento del bautismo. Debemos vivir la unidad del Espíritu de Dios para poder nosotros actuar y recibir la acción de Dios en nosotros.
Nacer de lo alto es nacer del Espíritu. Es nacer del Espíritu del resucitado, de Cristo resucitado en nuestra vida. Entonces, nacer de lo alto, ¿qué significa? Esta pregunta y afirmación de Cristo. ¿Acaso un espíritu puede engendrar algo? Efectivamente, da a luz un nuevo ser, pero como hijo de Dios. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 782, nacer de lo alto significa ser miembro de este cuerpo, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua, de la acción del Espíritu Santo, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. ¿En qué conflictos doctrinales, mis queridos hermanos, se metería Cristo con los judíos de este tiempo? Puede decir que era necesario nacer de lo alto. ¿Cómo sería el problema? Que Jesús se mete con ellos al llegar a decirles, es necesario nacer de lo alto. Nosotros, mis queridos hermanos, como bautizados, hemos recibido esta gracia de Dios, de nacer de lo alto, porque hemos recibido el Espíritu de Dios y somos sus hijos, merecedores de su herencia, del cielo y sobre todo de su amor. Ahora, como hijos de Dios, debemos hacer honor a nuestro nombre, cuidando el gran tesoro de la gracia que hemos recibido en el bautismo. No podemos, mis queridos hermanos, derrochar la magnífica herencia que nos tiene preparada Dios para cada uno de nosotros, que Dios nos ha preparado. No podemos derrochar la magnífica herencia que se nos tiene preparada por un placer terrenal, por un placer pasajero. Podemos conservar, mis queridos hermanos, el nombre de hijo de Dios, manteniendo limpia y pura nuestra vida de gracia que hemos recibido en el bautismo. Mis queridos hermanos, ¿qué significa entonces, mis queridos hermanos, qué significa amistad con Cristo? Como trataríamos a un amigo que tanto queremos y estimamos, la amistad de Cristo es vivir en la gracia que hemos recibido en el bautismo. De la misma forma hay que tratar a Cristo como tratamos a un amigo. ¿Cómo tú tratas a un amigo? Con cariño, con respeto. Así, de esa misma manera, debemos tratar la amistad de Cristo con nosotros, manteniendo pura, intacta la gracia que hemos recibido en el bautismo. De esa manera, el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no actúa para que tú y yo nos desordenemos. El Espíritu Santo no actúa para que tú y yo vayamos a pecar. El Espíritu Santo no actúa para que tú y yo nos vayamos alejando de Dios. El Espíritu Santo no actúa para que el mundo se desordene, se desoriente, se aparte de Dios y se salga de los caminos de Cristo. De esa manera no actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo actúa para que tú y yo mantengamos la gracia que hemos recibido el día de nuestro bautismo, para que mantengamos la amistad y la unidad con Cristo el Señor, con el resucitado. De esa manera actúa el Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, no nos queda sino pedirle al Señor que nos dé la gracia de permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros como Dios quiere que actúe. Que nos dé la gracia de dejarnos nacer de nuevo para comprender el misterio de Dios. Mis queridos hermanos, que la gracia del Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros como Dios quiere y que el Espíritu Santo sople en nuestra vida como Él quiere sin que nosotros se lo impidamos. Así como el aire sopla por donde quiere y para donde quiere, que así el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Bien, mis queridos hermanos, quiero compartir la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Con la lengua se tropieza uno más que con los pies. Con la lengua nosotros nos tropezamos más que con los pies. Qué peligrosa es la lengua.
es el peor combustible, es la peor bomba que puede haber, es la peor arma que tiene el ser humano, la lengua. Con la lengua nos tropezamos más que con los mismos pies. Quiero también felicitar en este día a Carmen Virginia Ludeño Monge, en Lima, Perú, hoy que está cumpliendo un año más de vida. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ella, el Señor le colme la vida de felicidad y de alegría para que pueda seguir festejando muchos años más junto a sus seres queridos. Mi saludo muy especial también para ustedes, los que estuvieron escuchando la transmisión de este programa en vivo en el día de hoy. Que el Señor también derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí presente. Un saludo muy especial para Alba Nora Rodríguez y para Marta Archila y para todos los demás. Y para los que verán también el programa en el transcurso del tiempo. Vamos a orar. Vamos a seguir orándole al Señor y pidiéndole la misericordia y para que Él tenga la piedad de cesar esta pandemia del coronavirus. Vamos a orar para implorarle al Dios el cese de esta epidemia del coronavirus. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración. Y llegando hasta ti, descienda sobre todos nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz que eres tú, nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bienestar del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, agradeciéndoles a ustedes la sintonía de este programa. Gracias por estar ahí, escuchándonos y llegando a cada uno de ustedes.
El Señor derrame hoy siempre sobre cada uno de ustedes su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A las 6 de la tarde, con la gracia de Dios, estaremos transmitiendo la Sagrada Eucaristía. Un feliz día en el Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. todo se transforma, Llega la alegría para mí, para mí. Jesús está Pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Gloria a Dios. Cuando Jesús pasa, todo cambia, hermano. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. La gloria de Jehová desciende cuando le alabamos, la gloria de Jehová desciende cuando le alabamos. La alabanza da poder, la alabanza da poder, la alabanza da poder. Por eso le alabo yo. La gloria de Jehová desciende cuando le alabamos, la gloria de Jehová desciende cuando le alabamos. La alabanza da poder, la alabanza da poder, la alabanza da poder. Por eso le alabo yo. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que la bendición de Dios viene y te toca. Verás que la bendición de Dios viene y te toca. Te toca, te toca. Viene y te toca. Te toca, te toca. Viene y te toca. Verás que la bendición de Dios viene y te toca.
¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Pronto viene Jesús. Prepárate, hermano. Pronto viene el Salvador. Aleluya. Bueno, ahora sí, un feliz día para todos. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes en este día. Muchas gracias por estar ahí pendiente de la transmisión de este programa, Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.